buenas noches. Espero que estén conectados. No alcanzo a ver todavía. Hola Felipe, ¿cómo estás? Un gusto que estés aquí. Vamos hoy día a estar conversando con Pedro Guzmán, él, bueno, del movimiento social patriota, ya muchos lo deben conocer, pero además actualmente está de candidato por Isla de Maipo, candidato a alcalde, así que lo vamos a hacer pasar y vamos a estar conversando y esperamos también que ustedes puedan interactuar con nosotros, nos puedan ir haciendo preguntas y ese tipo de cosas. Así que vamos a hablar con Pedro inmediatamente. Ahora sí, Pedro. Hola, ¿cómo estás, José? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Súper, pues aquí tratando de sobrevivir a la pandemia, sobrevivir a la situación global, sobrevivir. Exactamente, todo tan revuelto, ¿no? Pero ya falta poquito, pareciera. No sé, yo creo que los ciclos históricos son largos. Y seguramente, por lo menos la pandemia puede que sí, pero los ciclos históricos son larguísimos. Yo creo que tenemos para poder digerir este impasse político a nivel global por lo menos unos 10 años, creo yo. ¿Sí? Sí, ¿Sí? yo creo. Sobre todo el eje, bueno, todavía no estamos en el tema, pero este conflicto liberal contra iliberal, porque esas son creo que el verdadero eje político, nos va a afectar durante mucho, mucho tiempo. Así pareciera. Por lo menos está todo tan movido mundialmente y a nivel latinoamericano. Y justamente te quería preguntar un poquito sobre eso. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hemos visto que en el caso de Colombia ha estado con un escenario súper parecido al nuestro. Tenemos, excepto por el tema de las muertes, ¿no? Pero ha estado con un caso bien parecido al nuestro, con bastante violencia, barricadas, militares en las calles, que no ha sido el caso de Chile particularmente, pero sí con un escenario que se gatilla de esa manera por la presentación de una reforma tributaria y en el caso de Chile se supone que el gatillante fueron los 30 pesos, ¿no? Bueno, y a esto se suma que como, bueno, nosotros estuvimos conversando un poquito antes, pero justo mencionamos el tema de la revolución molecular disipada, ¿no? Que parece que está tomando bastante fuerza en Colombia. ¿Cuál es tu impresión, Pedro, sobre esto? A ver, voy a tratar de referirme en buenos términos y no en los mismos términos que lo hice antes de la entrevista, para no ser tan mal educado. Nosotros hace 2 años más o menos publicamos unos libros y entre esos libros estaba Apuntes de la Revolución que se viene. En este libro nosotros intentamos, ya que el autor lo hace, no nosotros, tratamos de que la gente entendiera que la posibilidad de las revueltas sociales a nivel global estaba ahí a la vuelta de la esquina. No porque hubiese un contubernio de marxistas y otras cuestiones por el estilo, ya que eso realmente está superado filosóficamente hablando, sino por los mismos baches del sistema económico. El sistema económico neoliberal o liberal en general, porque recordemos que el país más parecido económicamente dentro de todo en el cono sur a Chile es Colombia, sobre todo por el sistema que se ha impuesto, crea ciertos ciclos económicos. Estos ciclos económicos, todos sabemos que tiene estas burbujas, para que la gente haga memoria, la crisis asiática, la crisis subprime y una serie de crisis que se van dando a lo largo del tiempo y se corrigen a través de un gran estallido de carácter económico. El tema es que si nosotros nos ponemos a pensar en economía de carácter global, el país más endeudado del mundo, Estados Unidos, y lo que acontece con eso afecta directamente a cómo nosotros percibimos la economía, el dólar y otras cuestiones por el estilo. Esto, en el fondo, podríamos decir que es un ciclo histórico, pero ascendente. Entiéndase, cada vez que hay una crisis es superior probablemente a la crisis anterior. Y eso se refleja en la sociedad. Cada vez que una sociedad se crean baches entre rico y pobre es demasiado grande, se crea este descontento social y esto se transforma en una burbuja ya no económica, sino una burbuja social. Hace unos días atrás, le comenté en uno de los directos que nos sigan en las redes sociales para aquellos que no nos escuchan, que hay un libro de Ayn Rand que se llama La Rebelión de Atlas. Para quien no lo conozca, el libro La Rebelión de Atlas es de esta pseudo filósofa política, porque no le da para eso, para mí no es más que una novelista, hace un análisis bien interesante. Ella dice que el gran eje de poder o las personas que son realmente importantes para las naciones son aquellos que son creadores, son los atlas de la sociedad. Esos atlas, obviamente, para ella, siendo una libertaria o una persona liberal por lo menos, eran aquellos que tienen la capacidad de crear a través del capital. Estos atlas tenían que necesariamente estaban subyugados porque eran todos malos. Imagínense que si esto en clave Señor de los Anillos, todos los trabajadores serían los orcos y todos los capitalistas serían los elfos, ya para que más o menos sacar una idea.
Entonces, los pobres elfos, en este caso capitalistas, siempre estaban sujetos a los tontos, que eran los trabajadores, a los malos, que eran las comunidades. Y en una, John Galt, que es el protagonista, lleva adelante este proyecto de irse de las sociedades e irse, la rebelión de Atlas. Se van y dejan tirado a todos estos proletarios feos, ordinarios, hediondos, como en el fondo dan a entender estos personajes. Y estos Atlas se van de esta sociedad. Y lo curioso es que el sistema neoliberal, vamos a verlo aquí en Chile primero, crea estos Atlas. Y estos Atlas ya hicieron su rebelión de Atlas. ¿Por qué? La gran aristocracia nacional, que para mi gusto, como en eso coincido con Salazar, nunca fue aristocracia, sino que simplemente un grupo de mercaderes. La aristocracia castellano-vasca fue la primera y después termina desarmándose porque eran dilapidadores, porque no sabían llevar adelante las cuentas y otras cuestiones por el estilo. Este grupo de mercaderes, para poder alejarse del núcleo social, se empieza a alejar. Partió viviendo en el casco histórico nacional. Ese era el centro, ahí vivía todo el mundo, ahí vivía la persona. Pero cuando llegaba la gente normal, los rotos, ellos se alejan un poquitito. Primero se van a Providencia, después de eso se van a Las Condes. Y así se van alejando, porque quieren mantener la distancia. Y esa distancia, que parece una cuestión netamente, ¿cómo decirlo?, del mapa de una ciudad, también es una distancia de carácter social. Y eso genera baches, brechas y resentimiento, porque ya no está este entramado social. Pensemos que para el año 1800, 1900, la aristocracia nacional tenía la característica de estar siempre ayudando, tenía las ganas de ayudar. Vienen los clubes de leones para el año 1915, los clubes de rotarios, que las carmelitas de no sé qué, que la cuestión, que la cacha de la espada. Pero al quitarle el sustrato católico a toda la sociedad chilena, entiéndase, no estoy hablando a favor del catolicismo ni mucho menos, se crea una aristocracia mercantil, ya no por nobleza, no como la aristocracia europea, que no tiene arraigo de ninguna clase a su propio pueblo y tampoco tiene moral para poder protegerlo. Y eso se acrecenta a partir del año 70, no vamos a decir 73, a partir del año 80, se acrecenta y aumentan estas brechas. Y esto no solamente en Chile, pasa en todo el planeta que se ha impuesto el sistema liberal. De ahí en adelante empiezan, digamos, esta posibilidad de estas revueltas, pero había que controlarlas de alguna forma. Y estas revueltas se pueden controlar de dos formas. Recordemos que la CIA en los años 70 tiene manuales para revuelta de sociedades, revuelta de situaciones. Ocupaba ciertas estrategias. La primera estrategia que ocupaba regularmente cuando había un estallido de carácter social legítimo, ilegítimo, hecho por agentes subversivos o no agentes subversivos, era retirar las policías, sacarlas de la calle, para que se creara una situación de vulnerabilidad de la gente de a pie. De esa forma, lo lógico es que todos digamos, por favor, vengan las policías de vuelta y que el orden se restablezca. El gran objetivo es que el orden se corte en esta clase de revuelta. Entonces, esta situación, digamos, en la cual se encuentra Colombia, viene a estar en la segunda etapa. La segunda etapa es el regreso del orden a través de la fuerza. Y ha acrecentado, ojo, por una cuestión que a mí me parece terrible, porque creo que es de una miopía política tremenda, no entender los ciclos históricos, de una ignorancia digna de la derecha chilena. Ahora me doy cuenta que la derecha en general tiende, igual que la izquierda, ojo, en muchos matices, tiende a ser profundamente ignorante y ahistórica, creo que esa es la palabra. Compra una locura, una tontera sin fundamento filosófico, sin fundamentos políticos y mejor aún, y peor aún, sin fundamentos prácticos, como la revolución molecular disipada. Compra este cuento y lo que hace esta tontera, porque no es más que una tontera sin ninguna clase de análisis real, toma al pueblo como el enemigo, porque obviamente eso es lo que le dijeron a un gallo tan ignorante como el presidente colombiano. Se le dijo aquí afuera hay un montón de agentes revolucionarios que quieren quitarle el poder a usted, por ende quieren derrocar el sistema económico, y se viene la segunda de Cuba, se viene Chilezuela, Colombiazuela, lo que se le ocurra a los gallos que estén de turno, y tiene como resultado que se trata al pueblo como el enemigo, sin entender las legítimas necesidades, ni tampoco dividir, porque ojo, podrían haber dicho, ¿saben qué? Aquí hay una facción de revolucionarios y una facción de gente que protesta en buena lid. No, se trata al pueblo completo como el enemigo. Y el resultado que tenemos por la miopía política, por la falta de cultura de los políticos del otro lado, y por la candidez, voy a decir candidez y no estupidez, de la gente que cree las tonteras con la revolución molecular disipada,
tenemos lo que pasa hoy en día, que esta cuestión se va a agravar. Y es más, yo voy a ser responsable a aquellas personas que han propalado la idea de la revolución molecular de manera tan superficial, prácticamente como aquel que estaba en ese gallo que llega en el medio oeste, digamos, en el oeste antiguo, vendiendo un jarabe que lo arregla todo, de manera tan irresponsable como responsables en una gran medida de lo que ocurre allá en Colombia. Porque como le vendieron esta fórmula mágica a un gallo responsable, poco letrado, ahistórico y más encima ideologizado desde el punto de vista de la derecha, como el presidente colombiano, tienes un desastre. El caldo de cultivo para un desastre completo y pleno. Ojo. Y para peor, y para acrecentarlo aún más, lo que han hecho en esta situación al atacar a la gente de esa forma, ojo que no digo que no hayan delincuentes entre medio y que no haya que anularlo, ese es otro cuento, es que han atacado las bases del sistema del Estado-Nación. Y al eliminar la base del Estado-Nación, dejando al Estado como ese macho opresor, como dicen las feministas, tienes la destrucción de las instituciones nacionales, porque se les pierde la credibilidad, así como se destruyó la imagen de Carabineros. Entonces, la situación es mala, con un condimento de benzina echado al fuego por irresponsables vendedores de pomada, como los que propalan la revolución molecular, y si esta cuestión se va a ir poniendo cada vez peor. Así que, a muy grandes rasgos, me parece lamentable y terrible que se les dé oído a gente tan irresponsable, tan megalómana y ególatra como aquellos que están propalando la revolución molecular disipada. Gracias, Pedro. Y acá en Chile, porque esto no ha pegado, porque es muy impactante que haya llegado a lo... Porque una cosa es que esté, no sé, en los ciudadanos esta idea, personas que que siguen la idea, pero que haya llegado a ese nivel de autoridad es muy impactante. En el caso de Chile eso no se ha dado. ¿Tú crees que podría darse también ese patrón? La verdad, yo creo que hay que tener hay una cuestión que es bien básica, y ahí podríamos tomar ahí a Heidegger, el Dasein en esta cuestión. El ser y estar en el tiempo. Cuando tú vas a hacer un análisis político, no puedes hacer análisis de derecho comparado, como diría mi profesora de Derecho Internacional Público, la señora Chichi, por cierto. No puedes estar comparando una situación con otra, porque son situaciones regularmente distintas o diametralmente distintas. Existe una lógica que se impuso desde la Guerra Fría, que es el estructuralismo político, que es que desde arriba se elige un plan para todos los que están abajo. Y pareciera que los análisis políticos vienen en el mismo sentido, que esto tiene que seguir una consecución de pasos, como si fuese un plan elaborado desde lo externo. Aquel que tiene algo de conocimientos militares sabe que no existe plan que se pueda cumplir en el campo de batalla. Y aquí pasa exactamente igual. Por tanto, yo creo que las diferencias son notables, son profundas, y no se va a llegar nunca a ese nivel a esa escalada. Entendamos, por ejemplo, Colombia, el nivel de narcotráfico es extremo, y el poder del narcotráfico es gigantesco. Los niveles de corrupción aquí en Chile son corruptos, pero el nivel de corrupción de la política colombiana es de otro calibre. Hay zonas en Colombia que ni siquiera están controladas por el Estado. El país es tan grande y tanto más grande que Chile en abastecimiento de territorio que tendrías que triplicar la cantidad de policías y militares para poder controlarlo. Entonces, difícil que sea exactamente lo mismo. Y por lo demás, Chile otorga siempre salidas de carácter institucional, a pesar de que a uno no le gusten. Por ejemplo, la ley 21.200. En este caso, la ley de reforma constitucional, porque, ojo, no va a haber cambio constitucional, hay reforma constitucional, eso es lo que hay, porque existe un poder derivado y un poder originario, no voy a entrar en eso, pero esa es la cuestión. Le da una salida institucional. No nos gusta la Pamela Giles, no nos gusta Chalper y los Narutos, no nos gusta ninguno de estos personajillos que aparecen en televisión, pero finalmente siempre se les respeta y siempre se les acepta como una salida institucional. Eso es algo que en Colombia puede que no suceda, porque en Colombia puedes tener hasta territorios liberados. Y eso es una cuestión diferente. Así que yo creo que aquí darle este paralelo de existencia a ambas cosas es demasiado antojadizo, todavía muy pronto, y por lo demás bien difícil de que se pueda aplicar. Gracias, Pedro. Mira, cambiando todo un poquito de tema. Hace como un mes atrás hubo una polémica que fue que en un canal de televisión, en la red en particular, hicieron una parodia sobre un general del ejército. No sé si la viste. ¿Te acuerdas de esa polémica? Vi un pedacito, sí, vi un pedacito. No la vi entera, pero vi un pedacito, sí.
Y días antes incluso habían hecho una del presidente, pero como que a nadie le impactó nada, ¿eh? Fue como bien raro, pero hicieron una del ejército, otra del presidente, y toda esta polémica ha sido en torno como a dos cosas. Uno, por un lado, es el tema de la libre expresión. ¿Hasta dónde llega la libre expresión? Porque aquí nos estamos tratando de menoscabar, en definitiva, de realmente dañar las instituciones, ¿no? Porque no es menor burlarse de una institución tan grande como el ejército, tan importante, y como es la figura del presidente también, que es una institución. ¿Hasta qué punto llega, Pedro, la libre expresión? A ver, yo te diría, primero las instituciones se tienen que dañar desde adentro. Eso es lo primero. No se dañan desde afuera, porque cuando tú estás rajuñando un tanque, lo vayas a rajuñar. Incluso si le disparáis un tiro con una 9 milímetros, no le va a hacer daño. Si tienes un tanque, da exactamente igual lo que hagan. Lo que hacen estos humoristas, finalmente, es hacer mofa de lo que ha ido aconteciendo, y yo creo que eso es lo que le duele al ejército. El ejército en Chile, si tomamos a Mario Góngora, es uno de los forjadores de nación, porque es la expresión de la nación. En una gran medida es eso. Y es el pueblo en armas. Recordemos que se hablaba de este pueblo que tenía un asadón en la mano y en el otro el fusil, y que teníamos la posibilidad de hacer la guerra eterna porque nosotros éramos una capitanía general, y en las capitanías generales pasábamos a don Diego Portales, y Diego Portales le daba la fisonomía de Estado a la nación chilena. Y para eso el ejército está totalmente, ¿cómo decirlo?, compenetrado con esta idea. Pero hoy en día el ejército cambió. El ejército que nosotros imaginamos siempre vencedor, jamás vencido, no es el mismo ejército de antes. Y eso nosotros como chilenos lo tenemos que madurar, sobre todo aquellos que admiramos al ejército de Chile. Porque yo lo admiro, siento admiración por el ejército de Chile y por su trayectoria histórica. Después de los años 80, el ejército sufre una transformación, y te diría que después de los 90, para ser más preciso, llamado achanchamiento, voy a poner una palabra inordinaria, achanchamiento, transformarse en un gato de chalet, en el cual los militares dejan de cumplir su labor dentro de la nación chilena como forjador de nación, y se transforma en una institución la cual prácticamente es un adorno del poder estatal, porque incluso se aleja de la sociedad. Recordemos que en algún momento la milicia chilena incluso tenía facciones de trabajo en la cual salía a trabajar. La misma carretera austral se hace con mano de obra militar, y eso deja de acontecer. Y aparece al mismo tiempo todas estas olas de corrupción que, ojo, para que un general llegue a ser general, tiene que pasar una serie de barreras. Y estas barreras, que en este caso deben ser de carácter moral también, las pasan todas. Por ende, si está podrido el alto mando, necesariamente los mandos medios y los que estaban antes también estaban podridos. Es una cuestión bastante lógica, si queremos pensar en la idea de Santo Tomás de Aquino del origen de las cosas, ¿no? Todo tiene un origen igual y nadie puede traspasar aquellas cosas que no tiene el anterior y el original, ¿no? Es como un poco lo que después pasa a ser en el derecho romano, que nadie puede traspasar más derechos de los que tiene. Esta cuestión funciona exactamente igual. Por tanto, que se hagan mofa de la institución, lo único que demuestra es la debilidad de la institución. Porque en rigor, si a ti llegan y te dicen, no sé, Pedro, mira, tú eres un comunista, un fascista, un nazi, lo que a ti se te ocurra, y resulta que yo no soy de ninguna de esas cosas y he demostrado a lo largo del tiempo que no lo soy, no debiese afectarme de ninguna forma. Es más, me parece sobredimensionado lo que hizo el Ejército de Chile. Y hay una cuestión que me llamó profundamente la atención en ese comunicado que hizo el Ejército, que tenía un error de tipeo. Y eso muestra la poca seriedad del Ejército. Y es grave. Lo que quiere decir que en una situación de un Estado-nación real deben hacérsele un paro al ejército y entregarle nuevamente su función social. De ahí nuevamente Gabriel Salazar dice que parte de los poderes constituyentes debiese de estar el ejército, y en eso también estoy de acuerdo. Claro, es bien, porque acá también como no es un órgano deliberante, llama la atención que hayan pasado, que se hayan saltado los protocolos, ¿no? El ministro de Defensa tuvo que salir después apoyando esta carta. ¿Cuál es, tú que ahora estás, pues ahora sí que estás metido en la política? Nosotros tuvimos, y les aprovecho de contar a los que están conectados, nosotros tuvimos una conversación hace un tiempo atrás donde estuvimos hablando del movimiento, y nos fuimos más a la parte filosófica, ideológica, pero ahora que estás metido en política como candidato, ¿qué es primero? Lo que tú vas escuchando y tu impresión, ¿cuál es la relación más o menos que tú crees que hoy existe entre el Ejecutivo y el Ejército? ¿Es más bien tensa? ¿No hay ningún tipo de relación? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, se me olvidó responderte una parte de la pregunta.
¿Qué es el rol de la libertad de expresión en esto? La libertad de expresión es extremadamente vital en un Estado de Derecho. Cuando existen instituciones. A mi modo de verlo, y recuerden que soy un nacionalista recalcitrante, la libertad de expresión debe estar ceñida al bienestar de la nación completa. ¿Qué significa eso? El profesor Pedro Godoy, cuando nos habla de educación, dice que el objetivo de la educación es siempre crear buenos chilenos y buenos ciudadanos. A ver, ahí acúsenme de lo que sea, pero el profesor Godoy es uno de los personajes históricos más importantes vivos a nivel nacional, sobre todo en el tema educacional, histórico y otras cosas más. Y este caballero, nosotros podríamos tomar esta idea de este caballero bajo la misma premisa. Si nosotros creemos que la nación chilena debe nacer, debe existir, debe perdurar y debe desarrollarse en el paso del tiempo, necesariamente debe existir una línea respecto a la libertad de expresión. Por ejemplo, si aparece un caballero que quiere destruir la base institucional y tiene el poder para hacerlo, para mí un humorista no tiene esa capacidad, se le debe frenar inmediatamente. Es decir, el límite de la libertad de expresión está en el bien de la nación. Alguien me podría decir, es que esto es una dictadura. Llámelo como lo quiera, yo lo llamo gobiernos iliberales. Te doy un ejemplo, Vladimir Putin. Otro ejemplo, Víctor Orbán. Te doy otro ejemplo, ya del otro lado, Xi Jinping. ¿Cuál es el objetivo? El bienestar de la nación completa y de su futuro y destino histórico. Si eso se trastoca, realmente existiendo un riesgo para aquello, debe ser frenado. ¿Y quiénes realmente tienen ese poder? Los medios de prensa. Los medios de prensa debiesen ceñirse al objetivo de la nación, en este caso su grandeza y su desarrollo completo. Simple. Perfecto. Te voy a sacar un segundo de lo que vamos a seguir conversando, porque está Felipe en el chat y está preguntándote lo siguiente, Pedro. Dice, está postulando por Isla de Maipo, Felipe, pero dice, ¿cuál es el principal problema que tú has identificado en la comuna y cuál podría ser una forma de solucionarlo? Entramos ahí en el área chica. Sí, pero... No, está bien, sí, me gusta. A ver, de partida el lunes tengo debate con todos los candidatos, así que creo que va a ser el único momento en el cual puedo hacer algo contra los demás candidatos, porque no tengo los 100 millones de pesos para darme la vuelta con ellos, pero va a estar entretenido porque ya me estoy preparando para aquello. La comuna... ¿Dónde va a ser para poder verlo? Va a ser online y va a ser en una radio. Se los voy a hacer en todas las redes sociales, te lo voy a mandar a ti, a ver si logro hacer algo. Haré mi mejor intento. A ver, la comuna tiene múltiples problemas. Nunca hay un solo problema. De hecho, Denis Martos decía, aquel que crea que existe una solución para un problema o una sola causa de un problema, es que es un tonto o es demasiado ingenuo. Y claro, pasa mucho eso. Uno podría decir, el problema de la Isla de Maipo, el problema de la revolución molecular, el problema es este. En este caso, son múltiples problemas. En nuestra querida comuna tenemos problemas de movilización. Partiendo por ahí, tú a las 9 de la noche no puedes entrar ni salir de la comuna porque somos una comuna rural. Somos la comuna con menos acceso a internet de la región metropolitana. Un 0,3%, algo por el estilo, creo que ahora está llegando a un 3% de conexión a internet. Por ende, imagínate los niños cómo están haciendo sus telecolegios, teletrabajo y otras cosas por el estilo los adultos. Por otro lado, tenemos apenas 711 empresas para 3.223 personas. Esas 711 empresas le entregan a la Isla de Maipo 6.000 empleos, lo que quiere decir que las otras 30.000 personas viven trabajando fuera. Imagínate que yo estoy a prácticamente 1 hora y media de Santiago, lo que quiere decir que la mayoría de la gente está perdiendo por lo menos 3 horas diarias en movilización solamente para llegar a su trabajo. Lo que hay que hacer acá en la Isla de Maipo es transformar en un lugar donde se cree trabajo, dejar de ser una comuna dormitorio, crear conectividad y al mismo tiempo tener la posibilidad de transformarse en la comuna número 1 respecto a ecología, no en Chile, sino que en América completa. Porque acá, en nuestra comuna, están todas las posibilidades, nosotros ya lo estudiamos con científicos encargados del tema, para crear una comuna totalmente ecológica y totalmente sustentable, creando los primeros lugares, por ejemplo, de reciclaje de plástico, reciclaje de materias primas, de latas y otras cosas por el estilo. Por lo demás, hay un déficit habitacional gigantesco, pero gigantesco en la isla. De hecho, nosotros prácticamente doblamos el hacinamiento del resto de las comunas. Y lo que deberíamos hacer es primero cambiar los planos reguladores,
y al mismo tiempo lograr que las casas que se estén entregando sean casas, a pesar de que la palabra esté muy manoseada, dignas. Y esas casas dignas, hoy, al año 2021, tienen que ser casas ecológicas, autosustentables y que tengan, por supuesto, un bajo costo de mantención. Y eso es totalmente posible y totalmente viable. Lamentablemente no existe voluntad política, porque el político promedio, que no es un agente del Estado, sino agentes gubernamentales, se dedica a tratar de proteger su patrimonio y proteger el de sus amigos. Y ahí está el grave tema y lo que nosotros deberíamos atacar. Por tanto, con todo este periplo que le estoy haciendo, muy aburrido por cierto, lo primero que debemos erradicar son los niveles de corrupción de la comuna. Ese es el primer trabajo que tenemos que llevar adelante. Y después, todo lo anterior que les he dicho va a venir necesariamente después de haber erradicado toda la podredumbre que hay. Es decir, primero limpiamos la tierra, sacamos todas las piedras y después de eso vamos a plantar. Y van a ver lo que podríamos germinar. Gracias, Pedro. Espero que Felipe haya quedado claro con tu respuesta. Me parece que sí. Les aprovecho de comentar a todos, estoy leyéndolos, me tengo que acercar un poco. Y Claudio, tranquilo, estás en tu casa, así que lo que quieras comentar, adelante, no hay problema. Está haciendo sus descargas, Claudio. A ver, sí, porque estaba viendo ahí que dijo algo del Gabriel Salazar, milista terrorista. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, cuando uno lee a un autor, ¿ya? Hay que separar siempre el momento en el cual se escribe, la obra y la obra completa. ¿Ya? Eso hay que ser súper maduro con esa cuestión. El otro día un gallo me citaba a Alexander Dugin, el primer libro de Alexander Dugin. Después se desdijo de todo lo anterior y hizo exactamente lo mismo. Hasta los filósofos han hecho eso. Gabriel Salazar, él mismo ha declarado que lleva años alejado de cualquier filosofía marxista porque la encuentra inútil. Lo ha dicho él mismo. De hecho, nos lo ha dicho a nosotros. Por tanto, tomar a un autor por una etapa de su vida es una cuestión totalmente injusta, sin perjuicio que ustedes entenderán que yo no soy exactamente un comunista. Por tanto, hay que ser cuidadoso con las afirmaciones. De lo contrario, caemos siempre en esta cuestión de simplificar a punto extremo, en el cual terminamos haciendo una caricatura de las cosas. Gabriel Salazar tiene cuestiones que a mí no me gustan. No me gustan. Por ejemplo, su versión a Diego Portales. Pero de que tiene cuestiones que son claras y cuestiones que son irrefutables, es que las son. Probablemente también uno de los mejores historiadores que ha tenido Chile, sin perjuicio de todos los sesgos ideológicos que podría tener. Exacto, sí. Claro, es que acá Claudio está muy molesto con Canal 13, medios de prensa como Canal 13, por ejemplo, manejado por un croata boliviano como Andrónico Luksic. Es que eso, Josefina, justamente lo que está alegando acá Claudio, respecto a Canal 13, es gracias al sistema liberal. ¿Por qué? Porque el sistema liberal no cree en las instituciones, cree que el mercado se autorregula. Recordemos que Adam Smith era un filósofo moral. Y los filósofos morales en aquella época en Inglaterra eran todos cristianos. Y la mano invisible no es otra cosa que la mano de Dios. Esa es la realidad. Y cuando tú crees que Canal 13 hace lo que quiere, no, está sirviendo a intereses económicos. Por tanto, la única posibilidad de frenar ese poder privado económico internacionalista y sin raíces es a través de un Estado soberano. No el Estado liberal parlamentario que tenemos hoy en día, sino un Estado tendiente como el Estado portaleano original, a llevar adelante un proyecto político de carácter nacional independiente de los gobernantes que tengamos. Y eso se hace solamente a través del Estado. Gracias. Pedro, un poquito te quiero llevar un poquito al tema de los candidatos que hay a la presidencia, pero también del Congreso, porque pareciera que el Congreso básicamente se ha tomado el poder, ¿no? De alguna forma, estamos en parlamentarismo de facto. Y a esto se suma, por ejemplo, que ha surgido como personaje ahora recién la señora Yasna Proboste, y por otra parte tenemos como puntera en las encuestas a la señora Pamela Giles. ¿Cuál es tu impresión de lo que está ocurriendo en el Congreso? ¿Cuál es realmente...? Porque son los peores evaluados, ¿no? Por lejos, es la institución peor evaluada, pero ¿por qué tiene este rol tan protagónico y dificultando incluso la gestión del Ejecutivo? Continúa. ¿Qué es lo que pasa con el Congreso? ¿Qué es tan mal? La fronda aristocrática siempre ha sido parlamentarista. Siempre. Cada vez que había un presidente que ha sido capaz de llevar adelante un proyecto, por ejemplo, como el de José Manuel Balmaceda,
La fronda se ha puesto a través del parlamentario. Hay un libro que no voy a nombrar, que dice algo súper interesante. Dice, cuando existe una multiplicidad de nulidades intelectuales, las cuales ninguna se hace cargo de sus propios dichos, es que se crean los parlamentos. En este caso es exactamente eso. Como no hay responsabilidad política de ninguno, porque ninguno de estos personajes tiene responsabilidad de ninguna clase, aparecen estos parlamentarios de facto, bueno, parlamentarismo de facto y parlamentario, que no se hacen responsables de lo que dicen. Por tanto, la gente intuye, porque, ojo, que hay un intento de menospreciar a la población, de creer que toda la gente es inculta, es tonta y otras cosas por el estilo, pero todos están claros. El presidente es tan nefasto como las cámaras de senadores y diputados. Por tanto, la gente entiende y se da cuenta que es así. ¿Y cómo llegamos a este parlamentarismo de facto? Justamente por la aversión al presidencialismo. Porque los presidencialismos siempre han sido peligrosos para el orden económico de la fronda aristocrática. Para quien no sepa, la fronda aristocrática es una idea de Alberto Edwards. Él dice que existe una especie de contubernio entre el poder político y el poder económico nacional. Y ese poder político y poder económico gobierna tras bambalinas. Y no es ni de izquierda ni de derecha. Camina donde le conviene y cuando le conviene. Si aparece un gallo como Pinochet, que en los primeros años le convenía porque Allende dejaba la embarrada, lo apoyaba. Y después, al final, lo desechaba. Primero apoyó a Lagos, apoyó a Elwin y apoyó a Frei. Apoyó a Piñera en primera instancia, pero cuando le deja de funcionar, lo vuelven a patear. Entonces no tiene color político. Y esta fronda siempre ha fomentado el poder parlamentario, porque es más fácil de comprar, más fácil de sobornar, porque una persona, se imaginan en un país con el poder un gran poder en una sola persona, y ese personaje fuera incorruptible. ¿Qué hace la fronda? ¿Se va a meter las manos en los bolsillos y va a terminar domada como pasó con Diego Portales? No. Si la fronda aristocrática no se doma fácilmente, lo hace de manera muy compleja y regularmente se le tiene que hacer la tremenda guerra para que esta cuestión funcione. Por tanto, toda esta seguidilla de pérdidas de poder presidencial y la entrega al poder parlamentario, a pesar de que está peor evaluado que Piñera, imaginemos ese nivel, se da porque existían una política de desprecio al poder central. Y es lo que tenemos hoy en día. Y tu impresión con respecto a esta política, pero además un personaje como es Pamela Giles, porque hay un grupo que como que la miran menos, ¿no? Que dicen que es una actriz, una ridícula, pero hay otros que, en los que me incluyo, en que pensamos en que hay una tremenda estrategia detrás de su conducta, está bien pensado. ¿Cuál es tu impresión sobre ella? A ver, el profesor Weiss siempre decía, profesor de Derecho Penal y Criminología, hay que ver a quién aprovecha el delito y a quién le conviene y cómo le conviene. ¿Ya? En este caso hay que ver a Pamela Giles. ¿Le conviene lo que está haciendo? Sí. ¿A alguien más le conviene la actitud de payaso que tiene? A muy poca gente más que a ella. Es más, se ha transformado en una piedra en el zapato para el establishment. Pasa a ser peligrosa para el poder central, porque los candidatos sistémicos son los a quien tú nombraste, que salió por corrupción, por cierto, Jasna Proboste, y los candidatos sistémicos como Joaquín Lavín, incluso Jadwe es un candidato sistémico, porque está instaurado de manera correcta. Y Pamela Giles se perfila como un personaje peligroso, no porque realmente sea peligroso, sino porque está fuera del plan. ¿Ya? Y eso lo hace una persona peligrosa. Por lo demás, la verdad no creo que vaya como candidata presidencial, porque no le dan las fechas, no sé exactamente cuáles son las fechas, pero debió haber presentado las firmas si iba como independiente, o eventualmente su partido, el Humanista, debió haberla tirado como candidata presidencial, pero ellos no tienen la presencia nacional, así que no va a poder hacer candidata presidencial, pero sí puede hacer ciertos muñequeos, ¿ya? Por otro lado, se ha hablado mucho de que ella es una populista. No es una populista. Lo conversé en un live por ahí con el resto de la comunidad de nuestro canal, y lo que es una oportunista. Un populista, por ejemplo, según el sentido estricto de la palabra populista, populus, aquel que está con las cosas que el pueblo necesita y el pueblo quiere, no con las cosas que son antojadizas o malas del pueblo. El pueblo tiene virtudes y tiene cuestiones negativas también. No hay por qué asociar todo lo que tenga el pueblo a cosas malas, sino tendríamos que también alegar que el país es malo completo y por tanto el país tenemos que hacerlo desaparecer y nos transformamos en libertarios o en progresistas. No es así no funciona la lógica. Estos populistas reales
funcionarían como pequeños emperadores o pequeños césares, para decirlo, que representan el poder del pueblo. Y es algo que no sucede con Pamela Giles. Por tanto, yo en ella veo muy poco de populismo y al mismo tiempo veo mucho de oportunismo. Y en la medida que pueda sacar rédito, lo va a hacer. Gaspar Rivas me dijo algo muy interesante una vez. Pamela Giles sale una sola vez, me dijo. Una sola vez sale de diputada. Y se la va a jugar el todo por el todo para seguir siendo diputada. Y yo creo que en alguna gran medida es así. ¿Ya? Si no fuese por todo este show de los Narutos, como decía Chalmers, que me dio mucha risa, por cierto, ella no podría salir como diputada. Su único objetivo es seguir siendo diputada y que a ese caballero que tiene ahí, ese viejito del abuelo, casto por involuntariamente, tenga algún beneficio político igual que el que tiene ella. En el fondo es gente que quiere mantenerse viviendo de esta eterna leche que le entrega el Estado liberal. No veo más que eso. Y una oportunista. Finalmente los 10% no han sido otra cosa que eso. Oportunismo político. Oye, ¿qué pasa con la memoria de Chile? Porque justo nombraste a Yana Proboste, que estuvo 5 años en un retiro espiritual por un caso de corrupción bastante impactante. ¿Qué pasa con la memoria de Chile? Porque hoy en día se está posicionando, está siendo una suerte de intermediaria bastante bien catalogada, bien positivo, con la crítica, por supuesto, de la extrema izquierda, que la ha condenado bastante por esta nueva conducta, en donde hace una suerte de Pablo Desbordes, ¿no? Entre comillas. Pero está como en una práctica de acuerdo por la paz. Sí, en realidad tienes razón, es como un espejo de Desbordes al otro lado, es verdad, está como ahí en ese limbo. Los pueblos pueden ser telúricos o de ultramar. Un pueblo telúrico es un pueblo de tierra. Un pueblo que eventualmente desarrolla todo su imperio y todos sus desarrollos son sobre territorio físico. Y en este caso, como Chile es además un Chile telúrico, entiéndase, con terremotos, con volcanes y otras cosas por el estilo, tiende el desastre. Y esos desastres necesariamente te obligan a olvidar rápido. Si nosotros nos quedáramos metidos, por ejemplo, con el tema del tsunami, no podríamos haber avanzado como pueblo. Nadie más se pondría en la orilla de la playa, nadie más iría a la playa, nadie más pondría un pueblo a la orilla del mar. Por ende, necesariamente como colectividad nacional, tenemos que olvidar. Y eso es un beneficio, y eso también es nuestra condena. Porque olvidamos quién es quién. Olvidamos cuando fueron tiranos y olvidamos cuando fueron buenos personajes. En este caso, olvidaron que salió por corrupción. Porque la memoria de Chile está hecha en este mismo sentido. Por tanto, a mí no me extraña. Por eso en Chile pueden resucitar los muertos. Puede aparecer un gallo, no sé, puede ser hoy día Belmar que termina en la cárcel haciendo el ridículo con todas las tonteras que ha hecho. Y quizás en 10 años podría ser, no sé, candidato a gobernador, presidente de la República o algo por el estilo. Porque la gran gracia de Chile es que te permite revanchas. Entonces ahí Jasna Proboste te hace la gran revancha. Y muestra también un poco el espíritu de Chile, que tiende a perdonar. Y también, ojo, que el cerebro humano tiende al olvido y tiende a olvidar las cosas que le causaron daño y solamente a recordar las positivas. De ahí viene la figura de que todo pasado siempre fue mejor, sino que es una cuestión propia del ser humano y más en Chile nomás. Oye, Pedro, y de estos personajes, yéndonos a las elecciones presidenciales, porque justo lo preguntó Felipe en el chat y yo también quisiera saber, si tuvieras, así básicamente jugando, si tuvieras que votar mañana y tuvieras que elegir un candidato, sí o sí, ¿por qué candidato te inclinarías? Si tuvieran que obligarme y me cortan una mano o matan a alguien de mi familia, quizás ahí podría elegir. Ahí, en ese caso. En ese caso, porque si no votaría nulo, directamente, porque anularía el voto y le pondría un par de insultos. Hay dos personajes que yo creo que a mí me tienen de dulce y a gras dentro de este circo político. Uno es Tomás Jocelyn Holt, ¿ya? Porque hace un tiempo atrás tuve un debate con él y el tipo es un tipo pragmático. Y cuando digo pragmático es que no le interesa la política. Es un político moderno. Y esos políticos modernos es que no tienen ningún objetivo. Quiere hacer política por hacer política. Va a jugar como si fuese una bisagra, como si fuese un gallo que está en el medio campo, no se calienta con una cosa, no se calienta con otra, muy al estilo demócrata cristiano. Y eso quizás sea una buena opción en una situación como la que estamos viviendo. No sé, tal vez. No me gusta. Insisto que tendría que cortarme una mano.
De hecho, él me ofreció hace un tiempo atrás que unirme a su campaña, me dijo que yo podría tener algún ministerio, así, tontera, pero bueno, no, ese me parece un personaje, por lo menos que hay que mirar, por lo menos. Pero ojo, es imposible de influenciar, imposible. Yo no podría ir y decirle, hola, mira, Tomás, ¿sabéis qué? Mira, yo no estoy trabajando contigo, pero quiero que nos ayude y que metamos la idea nacionalista, el Estado soberano, la recuperación de la patria, bla, bla, bla. No lo haría. Él no lo haría. Porque él juega el juego político mucho mejor que todos nosotros. Yo me he dado cuenta en este proceso de transformarme en candidato que soy un muy mal candidato. Porque no soy político. No soy, soy una persona que tiende a ser pesada, ni siquiera soy simpático. Por tanto, es muy difícil entrar. En cambio, él tiene esa otra figura. Él no se quemaría con algo. ¿Ya? Y eso a mí me preocupa y también es bueno, tal vez por la situación que se está dando. Y por otro lado, a pesar de que tuve un problema directo con él, nos insultamos, me amenazó con querellarse en mi contra, es Desbordes. Que Desbordes, como no piensa con cabeza propia, sino que piensa con la cabeza de Hugo Herrera, yo votaría por Hugo Herrera si tuviera que darse la situación. Y no por Desbordes, a pesar de que aparezca el nombre de él ahí. Si es que yo supiese que Hugo Herrera realmente sería capaz de influir a esos niveles. ¿Ya? Pero sería, o sea, ¿por quién votar? ¿Por Jadwe? No, porque la derecha lo haría bolsa y la fronda le tiene pánico a la izquierda, por ende, a pesar de que fuera socialdemócrata, porque eso es lo que es, no es un comunista. Recordemos que el comunista como ensamblaje político en Chile tiene la estructura de un partido socialista y el partido socialista tiene la estructura del partido comunista, era usted muy loca, solamente en Chile. No está tan al extremo como uno cree, Jadwe, no sería un Chávez, pero no lo dejarían gobernar. Por otro lado, declaraciones que ha dado, sí, tú dices indiferentes las declaraciones que él... no, es que él tiene su público, y le está hablando a su público, para que vote por su público, pero le sería imposible gobernar y llevar adelante las ideas porque de partida no tiene el apoyo parlamentario, y al mismo tiempo los parlamentarios que tiene están en contra de esa misma idea, y él mismo está en contra de esas ideas, si él lo sabe. O sea, un gallo que está más preocupado de ganar plata con las luminarias, en vez de estar haciendo marxismo como corresponde, que es lo que debía ser en teoría, demuestra que en realidad esta es una mise en scène, como diría un amigo, una puesta en escena, no otra cosa. Por otro lado, tenemos a gallos como Kast, yo también creo que puede que no sea candidato, me tinca que su partido no va a poder llevarlo, pero es otro tema. Y Lavín, que te aseguro que Lavín está muy cerca de Jadwe, aunque la gente diga, no, estáis loco, políticamente hablando están muy cerca, entiéndase, ambos se sienten socialdemócratas, están ahí en esa bisagra, aunque uno crea que no. También saliría mucho la guerra, porque está muy relacionado a la derecha. Por tanto, probablemente la gente se decante, creo yo, o podría ser, por una cuestión un poquito más outsider sin ser outsider. Así que tal vez las fichas vayan por ahí, no sé, la verdad no estoy seguro, todavía ni siquiera sabemos quiénes son los candidatos y no voy a hablar de Artés, que por cierto no ha querido hacer un debate conmigo Artés. Un llamado. No, si ya le he dicho por todos los medios, pues ya dijo que no, que cualquiera del movimiento menos yo, así me tiene mal parece. Así que es lo que hay, no voy a nombrar eso a los que son marginales o que no estamos seguros, pero yo creo que por ahí va el cuento. Oye, es que te quieren apretar, Pedro, te quieren apretar, pero dicen en un caso hipotético entre Jadwe y Jack. ¿Por quién? Es que ambos serían un mal para Chile. ¿Ah? Ambos, es que no puedo responder a esa cuestión porque no votaría, derechamente no votaría. Y yo le digo, Jack, acostúmbrese, probablemente no va a ser candidato. No. Probablemente no lo sea. Si tú te metes a las páginas del CERVEL, métanse a las páginas del CERVEL, se van a dar cuenta que no tiene las firmas. No tiene las firmas. Y recordemos que hay un proceso súper lento. A mí me costó un montón juntar las firmas para ir como independiente. Pero que más encima te las revisan como 20 veces. Te piden que estén notariadas, que no sé qué, que la cacha la espada. Y en este caso, si es que no me equivoco, como independiente, no estoy seguro, son cerca de 32.000 firmas que él no tiene como independiente y como partido no tiene, el partido no está lo suficientemente extenso a nivel nacional. Por tanto, puede que ni siquiera sea candidato. Así que yo ni siquiera quiero jugármela con que José Antonio Kast va a ser candidato. Por lo demás, es más de centro Jadwe que Kast. Es una cuestión súper extraña, puede que les suene súper raro, y un gallo que yo me considero un anticomunista, está más cerca del centro Jadwe que Kast, porque Kast es muy torpe políticamente. Es una persona que tiene poco muñequeo político y es un gallo que es como Ned Flanders, y eso lo hace un peligro en la política,
porque lo van a engañar de manera muy simple y probablemente lo va a hacer con las mejores intenciones. De hecho, es más, yo creo que Kast es muy buena persona, güey. Estoy seguro que tú vayas a su casa, te sirve un tecito, buena gente, si te pide una ayuda se la da y lo que queráis. Pero eso para política no sirve, no sirve. Es muy peligroso ser así en política. Y hoy se lo dice alguien que se está pagando el noviciado en la política, porque le aseguro que lo más probable es que la candidatura que estemos llevando adelante sea un desastre. ¿Por qué? Porque requiere todo un proceso interno. Y ese proceso interno hay dos posibilidades. O te arrimas a un partido político o aprendes por las tuyas. Y en este caso, nosotros estamos aprendiendo por las nuestras. Y Kast es un excindido de los partidos políticos, de la UDI en este caso, pero que va a ser influenciado ya sea por el gremialismo, por los liberales, por la Fronda, por Nicolás Ibáñez, por la Ruleta, por cualquiera de los otros monigotes que se están dando vuelta. Entonces, creo yo que incluso sería más peligroso Kast que Jadwe. Sin perjuicio, no votaría por ninguno, sea como sea. Oye, y ustedes como movimiento, y tú ahora como candidato, ¿cuáles vendrían a ser, con qué propuestas claves llegarías? Si yo fuese candidato presidencial, Mm. Oye, ni los dioses lo permitan, o ni Dios lo permita si son cristianos. A ver, lo primero que buscaría sería traer de vuelta el Estado soberano. ¿Qué es el Estado soberano? La posibilidad de tomar decisiones sobre nosotros mismos. Y lo segundo, traer el desarrollo de carácter industrial dentro de la nación. Ojo, cuando uno dice industrialización o carácter de desarrollo industrial, no se entiende como un dogma político, se entiende como una solución actual a la situación. Me explico. Cuando uno habla de desarrollo industrial, está hablando de desarrollo de carácter sectorial. Es decir, hay áreas de la economía en las cuales tienes que desarrollar la industrialización. En este caso, para nosotros, hoy día estamos a 5 del 5, es la minería y a dar valor agregado a todo lo que nosotros producimos. Recordemos que en Chile la minería está en 1/3 apenas en manos del Estado de Chile, y eso genera prácticamente el 12% del Producto Interno Bruto, entre el 8 y el 12 dependiendo del nivel del valor del cobre. Mientras que el resto de las mineras, entiéndase las mineras privadas, no llegan ni siquiera al 0,6% del Producto Interno Bruto de acuerdo a lo que entregan respecto a la cantidad de plata. Pero nosotros podríamos potenciar brutalmente el desarrollo de carácter industrial en esa zona. ¿Por qué? Todos los cátodos y todas las cuestiones que se hacen en Chile son prácticamente marginales. El motivo, porque obviamente había que abaratar costos y esos costos se abaratan sacando el cobre hecho tierra, es decir, un subproducto, y mandándolo a China para que sea procesado. Lo que tenemos que hacer es traer esas industrias acá, ¿ya? Y estas industrias creen trabajo y creen una cantidad de dinero suficiente para poder invertir en otras áreas de producción. Alguien me podría decir, ¿quién ha hecho esto? Seguramente esas son las ideas de Artés, ideas comunistas. Bueno, hay un país al cual creo que es digno de admiración que hizo este proceso. Estamos hablando del año 1782, que es Estados Unidos. Estados Unidos, la gran guerra, incluso las guerras de secesión se hacen por este tema, porque en el norte se esperaba realizar un proyecto de carácter industrial y en el sur se quería mantener la mano de obra de bajo costo y mandar el algodón hecho algodón a Inglaterra. Esa es la realidad, no es que los confederados hayan estado a favor de la... No, son detalles, ¿no? Esas cuestiones son la chimuchina histórica. Y terminan a través de las ideas de Alexander Hamilton, creando un desarrollo industrial en áreas determinadas. Lo primero que hizo fue el cabotaje interno. En este caso, cabotaje interno, en el fondo que todos los barcos fueran estadounidenses, los que llevaran los productos dentro del país. Por otro lado, se le subían los impuestos a todos los barcos extranjeros que llegaran con bandera extranjera a territorio estadounidense. Y eso generó que al paso de los años, la independencia política también fuera de independencia de carácter económico de Inglaterra. Porque recordemos que hasta el año 1945, Estados Unidos tenía todavía aún dependencia de Inglaterra y se vio una gran depresión. De hecho, lo que le salva a Estados Unidos su economía en una gran medida es la Segunda Guerra Mundial. Por lo demás, ese mismo proceso de carácter histórico acontece en Japón, en Corea del Sur, en Singapur, bla, 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 pero todos con sus bemoles distintos. Por ahí siempre sale alguien que me dice, seamos singapuristas, seamos coreístas, seamos coreguistas podrían ser. En este caso no sirve. ¿Por qué? Porque cada proyecto industrializador o de desarrollo interno se hace en un contexto
tiene una situación determinada de acuerdo a tu lugar geopolítico, la situación histórica y los niveles de economía que tienes dentro de un país. Y cuando tú no entiendes que tienen que darse todos esos factores, terminas con un dogma. Y ese dogma termina sin funcionar y siendo un fracaso a la larga. Como nosotros entendemos, porque somos históricos, no hay históricos, que este proceso industrial se puede llevar adelante, con eso podríamos desarrollar el país rápidamente. Rápidamente te digo, que si a nosotros nos eligieran, en un plazo de 4 años acabamos con la cesantía. En 4 años por lo menos doblamos el Producto Interno Bruto y aumentamos unas 3 o 4 cifras el desarrollo país completo. Por lo menos. ¿Por qué? Porque eso está ahí, es posible, tenemos la experiencia, tenemos el terreno, tenemos el territorio y tenemos la mano de obra. ¿Qué nos faltaría para que este desarrollo fuese completo? El ingreso de la universidad y de la técnica a este desarrollo de carácter nacional y implementar una política de carácter estatal no gubernamental para el desarrollo de la nación. Y nos convertiríamos rápidamente en Corea, en Singapur o en cualquier otro lugar que ustedes con el que sueñen estar. Es más, mi gran objetivo dentro, como movimiento social patriota, ni siquiera le voy a decir como jefe del movimiento, no es pagar pensiones dignas, porque eso lo doy por hecho. A mí me gustaría que la gente pudiese, aquí en Chile hubiese más Ferraris, aquí en Chile pudiésemos tener autopistas de alta velocidad, pudiésemos tener la posibilidad de que la gente se enfermara y no tuviese miedo a enfermarse, la posibilidad de sacarse un diente sin problemas, que esté toda la base superada y empecemos a pensar en las grandes cosas. Yo sueño, personalmente, con que podamos lanzar un cohete al espacio. Creo que la inversión debiese ser en I+D. Israel invierte el 6% de su Producto Interno Bruto solamente en desarrollo tecnológico. China invirtió este año 1.200 millones de dólares solamente en sus universidades, porque saben que ahí está la clave, además de ese desarrollo industrial. ¿Y es posible? Claro que es posible. Lo único que necesitas tú es tener el orden mental, la capacidad ideológica y militante de tu gente, ser extremadamente duros y heroicos en esta situación, y ser capaces de aguantar. Si logramos pasar las primeras barreras, podríamos lograr cualquier cosa. Y es totalmente posible y totalmente viable. Oye, Pedro, ¿y qué te pasa? Hay algunos temas que ahora como que se están hablando mucho, por ejemplo, por una parte, el caso de Codelco, que ha aparecido un grupo importante diciendo que hay que vender Codelco. ¿Qué es lo que te produce este tipo de propuestas? ¿Tú alguna vez has visto un ventrílocuo? ¿Has visto un ventrílocuo? ¿Alguna de esos que aparecen con la... hablando? Para mí, el Rojo Edwards es un muñeco de ventrílocuo. Detrás habla el poder económico y la fronda aristocrática. Porque sabe que lo único que van a poder echar mano cuando todo esto sea un debacle va a ser justamente a los fondos donde hay dinero. Y donde hay dinero son los recursos naturales. Y por ahí va. No me extrañaría que quieran vendérselo a sus propios amigos o a la gente que realmente tiene el dinero y al que le financian las campañas políticas. Se olvidan, a pesar de que Codelco es una empresa mala, entiéndase mala en términos generales, porque hay mucha pérdida. Mira, hay 2 grandes puntos que Codelco tiene. Codelco, las grandes pérdidas que tiene son por la exteriorización y sobrevaloración de las empresas privadas que ha contratado. Se estima que 900 millones de dólares perdidos. ¿Por qué? Porque contratan a sus propios amigos. Eso es una cuestión gravísima. Y por otro lado, la mala proyección de las libras de cobre. Estamos hablando del año 2016, que justamente se centró estas ventas a futuro y se siguen perdiendo, pero es una cuestión técnicamente totalmente superable. Siempre doy el mismo ejemplo. Es como que usted llegara al médico. Llega el médico, doctor, mire, sabe que me siento mal, tengo un problema, no produzco todo lo que hago, estoy cansado. Y el doctor es José Antonio Cast. Seguramente el doctor te diría, bueno, lo que hay que hacer a usted es ponerle la inyección letal. Pero ¿cómo, doctor? Sí, dice, es que usted está con mucha grasa. Pero es que, ¿y no será mejor que yo haga ejercicio? No. Lo que hay que hacer es matarlo, porque usted está lleno de grasa. Esa es la lógica dogmática liberal. Y por otro lado de la izquierda, que ya no existe, pero la voy a nombrar igual para hacer el equilibrio, es, mire, lo que tiene, doctor, sabe que me siento mal. Tómese 3 Red Bull al día, cómase un pollo frito, coma McDonald's, coma todo lo que usted, y sigue engordando, porque eso lo va a hacer, le va a dar más energía. No. Si llegara este mismo enfermo, donde el doctor nacionalista le diría lo siguiente: usted lo que necesita es ponerse en forma. Estado en forma. Sacamos la grasa, desarrollamos músculo, nos ponemos rápidos en las cuestiones y en donde usted tenga que actuar va a actuar y donde no tenga que actuar no va a actuar. Pero en una situación puntual usted va a tener sí la capacidad, porque el otro doctor, Carl Schmitt, lo decía así, debe tener la capacidad de poder enfrentar cualquier situación. Esa es la diferencia entre la idea de izquierda y las ideas de derecha.
La derecha lo quiere conservar todo, incluso lo malo. En este caso, incluso eliminar, sacar lo malo, lo bueno también. Y la izquierda hace exactamente lo contrario para el otro lado. La izquierda lo que quiere es reformar todo, incluso las cosas que están bien. Y en este caso, en el caso de Codelco, tampoco quiere hacer cambios de ninguna clase. Y terminamos en la locura de Maduro, de Chávez. Entonces la cuestión es simple. Hay que hacer las cosas bien y sin dogmas de por medio. Eso es nacionalismo. El único dogma nacionalista es un Chile para 1000 años, que pueda vivir eternamente y que mantenga su arraigo a las tradiciones y al futuro. Sin nunca caer en la lógica de el regreso al pasado, porque eso también es una gran mentira. La tentativa de volver al origen, no funciona hacia el mundo. No queremos volver al origen. Queremos ir a un futuro más luminoso y más brillante, no hacia un pasado que supuestamente fue mejor que lo anterior. Ese pensamiento es el que nos puede llevar a vivir 1000 años como nación. Gracias, Pedro. Hay otro tema también dando vuelta, ¿no? Que, bueno, últimamente ha sido el tema, que es el sistema de pensiones. ¿Cuál es la postura, la parada que tiene el movimiento y tú particularmente en relación a una capitalización individual? ¿Podría ser esa una alternativa? ¿Podría ser una reparto, una mixta? ¿Qué crees tú que es lo mejor? Es que volvemos a la lógica de lo individuo y lo colectivo. No es importante. No es importante. La gran clave está como yo le entrego beneficios, como diría Aróstica después ahí en el Tribunal Constitucional, cómo le hago llegar los beneficios al pueblo, a la nación completa, y cómo al mismo tiempo beneficio a la nación. El grave problema no está en quién administra. El problema es que estas administradoras de fondos de pensiones son un perro sin bozal o un perro sin adiestramiento. Hace lo que quiere. No es el problema que ellos lo estén administrando o no. El problema es que no hay forma de controlarlas. Imagínate que para el año 80, 85, el 75% de las inversiones se quedaban dentro de Chile. Y estas inversiones ayudaron a hacer la costanera de La Serena, la carretera austral, una serie de cuestiones más, porque el gran fondo, los 800, 1000 millones de dólares que están dando vuelta ahí, sirven para reinversión interna. Hoy en día, la AFP lo que hace esencialmente es sacar los grandes flujos monetarios y ponerlos en fondos de inversión. El fondo de inversión más grande del mundo es BlackRock, y ahí está la mayoría de la plata de los chilenos, que genera rentabilidad, pero no genera crecimiento interno. Lo que habría que hacer, ni siquiera necesitas terminar con la AFP, ni cambiar la forma de reparto, no. Necesitas decirle, señores, de aquí en adelante, esa plata que usted está invirtiendo en el extranjero me la invierte aquí y en una zona que yo necesito determinada. Por ejemplo, desarrollo industrial, lo que te acabo de decir. De aquí en adelante, en la medida que el desarrollo industrial le entregue beneficio a Chile, va a haber un beneficio directo a los pensionados. Es decir, el cobre sube, sube la pensión. Y obviamente dejar un margen flotante para que eso no afecte hacia abajo las otras cosas. Y al mismo tiempo, ir en un desarrollo constante. El cobre se va a acabar. Por tanto, no podemos pensar eternamente en que vamos a poder vivir solamente de eso. Desarrollo tecnológico, desarrollo industrial, inversión aquí, inversión allá, pero todo dentro del territorio nacional. Eso se hace cuando hay una visión de Estado. Cuando no hay visión de Estado, nos encontramos con un portonazo en la cara. Y ese portonazo en la cara es que el sistema nunca se autorreguló, sino que terminó en el debate que hay hoy en día. La AFP hubiese sido un sistema maravilloso si le hubiesen puesto límites y no se lo hubiesen sacado después de las 800 reformas, después del año 1990, que tenemos hoy en día y cada uno hace lo que quiere. Yo creo que ahí está la clave. Más de independientemente de quién administre, porque la verdad me da exactamente lo mismo si administra el Estado o administra los privados, mientras se cumplan con el objetivo. Pragmatismo ante todo. Gracias. Y para terminar, Pedro, voy a dar una situación por hecho, ¿ya? Y si estoy mal, corrígeme. ¿Cuál vendría a ser la importancia de no vender TVN? A ver, hay inversiones que te otorgan beneficios económicos y otros que te otorgan beneficios sociales. Estamos hablando a nivel estatal. TVN no debiese ser de ninguna forma un intento por competir con canales privados de entretención. Eso es lo primero, ¿ya? TVN debe tener por objetivo pasarle a la población los objetivos de la nación completa. Por ejemplo, desarrollo industrial, tecnología, educación, bla, 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 lo que usted quiera. Ya tiendas en su plataforma de televisión abierta, internet u otras cosas por el estilo. Por tanto, a mí no me molesta que tenga pérdidas TVN. No me molesta, porque podría ser una inversión de otro cariz, podría ser inversión social. Pero en este caso es
la falta completa de beneficio social y al mismo tiempo de beneficio económico. Por tanto, yo fuese el Estado Nacional o nosotros tuviésemos la posibilidad de crear el Estado Nacional, no vendo TVN, les cambio toda la fisonomía a TVN. Si tú me dices hoy en día, no, tú no puedes ser el jefe de Estado, tampoco puedes ser el jefe de gobierno, tampoco puedes influir. Bueno, hagan lo que quieran con la cuestión, total no sirve ningún beneficio ni a Chile, ni tampoco tiene beneficios sociales. Así que en realidad creo que habría que vender en qué momento me lo estén preguntando, pero si fuese por mí, no lo vendo, le cambio la estructura. Muchísimas gracias, Pedro. Oye, José, aquí hay una cuestión que me gustaría que dejáramos ahí dando vuelta para que lo podamos conversar. Cuando tú transformas todo a números, terminas en una cuestión totalmente ajena a la realidad. Lo voy a explicar de manera súper simple. Gretchen gana 10 millones de pesos mensuales. Gracias. Y yo gano 0 pesos. Yo estoy sin trabajo, estoy ganando 0 pesos. Y resulta que llega ahí un agente de esto, llega a la roulette y dice, a ver, voy a sacar el promedio de cuánto ganan estos dos chilenos. Entre los dos ganan 5 millones. 5 millones cada uno. Se saca la cuenta del Excel, ambos ganan 5 millones. Y resulta que cuando llega el momento en el cual yo me cabría, dejé la embarrada, me puse a tirar piedra, se preguntan y miran el Excel, oye, pero es que el Excel no me arroja esta cuestión. No me está arrojando que aquí Pedro, o el grupo llamado Pedro, la sección de la comunidad llamada Pedro, gana 0. Me dice que está ganando 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué están reclamando? Cuando tú pasas todo a números y no tienes contacto con la realidad social, terminas en locuras tan estúpidas como lo que hizo la URSS. Exactamente lo mismo para el otro lado. Por tanto, siempre la conexión entre la sociedad y la economía debe ser súper clara. La economía tiene tantas aristas que es imposible ordenarlas todas. Por ende, debes necesariamente otorgarle el factor social. Y esa es una cuestión que todavía no se quiere entender. Los La Roulette, los Vigi, todos estos grupos de Chicago gremialistas que se dieron en algún momento, son los que han terminado arruinando el país. Ellos son los causantes de la división nacional y de estas revoluciones, de la revolución molecular anticipada, no un grupo de comunistas, fue el haberse enajenado de la realidad nacional. Y eso es lo que no puede seguir pasando. Tenemos que tender necesariamente a un sistema de unidad nacional. Es la única manera de sacar a flote el país. De lo contrario, nos hundimos todos. Y si nos hundimos todos, los de izquierda, que aman a Salvador Allende, y los de derecha, que aman a Augusto Pinochet, se van a hundir en el mismo barco. Dense cuenta, estamos navegando en exactamente la misma embarcación. Si no remamos para el mismo lado, estamos totalmente perdidos. Todos queremos el bienestar de la población. No creo que haya nadie, por muy desgraciado y muy cercano a la derecha liberal que sea, que diga, me da lo mismo cómo se jubila la gente. No creo que lo exista. Y no creo, por muy izquierdoso, desgraciado que sea capaz de decir lo que yo quiero es derruir todas las instituciones, porque tendría que ser un enfermo mental y eso siempre está en los extremos y normalmente ni siquiera son vinculantes a las decisiones de carácter nacional. Por tanto, todo el resto de la población que sí quiere que le ayuden a la señora, que si quiere que se mantenga los valores de la nación chilena, aunque sea por lo menos para poder enfrentar el poder extranjero, debe tener la capacidad de expresarse. Y esa expresión se va a hacer solamente a través del proceso de unidad nacional. Y es por lo que nosotros tenemos que estar peleando hoy en día. Dejar de pelear esta minucia y dejar de estos dogmatismos de lado. Dejen de ver a Milei. Y por otro lado, dejen de leer a Marx. Porque ambos están muertos, entiéndase, esas ideas ya no existen en ningún lado. Lo que se debe hacer es el pragmatismo de carácter nacional y totalmente patriota, dispuesto a enfrentar el futuro. Y ese es el viaje que tenemos que hacer. Si no, estamos destinados a la extinción. Y creo en Chile, y creo en los chilenos profundamente, y creo en nuestra sangre y en nuestro futuro. Por tanto, creo que vamos a ser capaces de esto. Solamente falta que muchas personas empiecen a volver a replantear sus propias ideas. Porque cuando tú dejas de replantearte tus propias ideas, terminas siendo un simple idiota que repite como un loro las cuestiones que no está analizando. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Voy a ver si hay alguna pregunta. Me tengo que acercar un poco. A ver. Ahí están conversando. No veo preguntas en este minuto. Sebastián dice, Milei está en cáncer.
Pedro, te agradezco mucho, mucho tu tiempo, que hayáis conversado conmigo, te lo digo así en chileno, que hayamos conversado, que te hayan podido escuchar y invitarlos a los que son de tu, de tu lugar, ¿Movimiento? de Ah, tu, bueno, de Isla de Maipo, que quieren hacerte preguntas, te las hagan, yo creo, ¿no? Y que sí, voten por claro. ti también, porque te apoyen en esta candidatura. A ver, aquí voy a yo a hacer unos pequeños alcances. Dos cosas. Me preguntan siempre por la silla gamer. Yo paso mucho rato en el computador. Por tanto, necesito una silla súper cómoda porque me duele mucho la espalda. Así que tengo una silla gamer y me encanta. Además, me gustan mucho los videojuegos. Es una cuestión que tengo de chico. O sea, tengo de Atari para adelante. Siempre me gustaron los juegos. Tanto como me gusta leer y otras cuestiones más. Así que el que quiera jugar Warzone conmigo está más que invitado. Así que no, no hay problema. Y por otro lado, eh, preguntan por la ONU, están preguntando por ahí. Ah, ya, ya, Y es sí, ya. una cuestión que, a ver, para el que no sepa, fue nuestro movimiento social patriota el que inició todas las campañas contra la ONU, todas. Fuimos los primeros en imprimir las poleras, en quemar a George Soros, en quemar la bandera de la ONU y otras cosas más. El problema es que eso se prestó, como no existe ideología política en la derecha, para que tomaran una parte tipo Yuyus Navas. Me encantaría hacer un programa con Yuyus Navas para explicarle la cuestión, eh, de cómo funciona este tema. La ONU es un órgano dentro de una pléyade de órganos, ¿ya? La ONU tiene una cuestión que es de carácter cultural, ¿ya? Que te entrega ciertas directrices, pero ¿para qué te las entrega y de qué nos sirve? Para el que no sepa, si tú no cumples las direcciones de la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que no me vengan a decir que son comunistas, no te prestan dinero. Por tanto, funcionan en una especie de tridente, Banco Mundial, ONU y Fondo Monetario Internacional. Si tú no atacas las tres instituciones juntas, que por cierto está BlackRock, son los grandes fondos de inversión, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, todos estos grandes grupos económicos, no puedes hacer parte de esta cuestión. Cuando le preguntan a Julius Navas, ¿tú te saldrías de la ONU? ¿Quién se ha salido? Bueno, yo le digo que en realidad los tratados internacionales, porque no se trata de la ONU, no es, la ONU no es un club, así como, mira, o sea, tú entras sí o no, pero tú te haces parte de lo que a ti te interesa. Los tratados internacionales pueden representarse. Por ejemplo, ¿saben qué? Yo suscribo a este Tratado de Libre Comercio, así me va a persinar. Suscribo a este Tratado de Libre Comercio, pero en este apartado, en este articulado, yo lo represento, no me hago parte. Se puede hacer. Entonces, a nosotros lo que nos interesa como nacionalistas es que nos dejen llevar adelante nuestra propia soberanía, es decir, poder decidir por nosotros mismos. No se trata de la ONU como una institución, sino como aquellas cosas a las cuales nos ancla. Y ahí está el problema. Por ende, madurez política y empezar a decir que una vez por todas que la ONU es un brazo del poder económico, no del poder comunista. Y eso es lo que la derecha no quiere entender, porque ha hecho un hombre de paja. Ese hombre de paja es George Soros. George Soros es una muestra del capitalista financiero internacional sin arraigo a la tierra. Ha hecho un hombre de paja con la ONU, que cree que es una institución comunista, el onunismo, que no sé qué. No es solamente eso, son una serie de cuestiones más. Por tanto, sí, hay que hacerle la cruz a la ONU, estamos de acuerdo, pero las cuestiones que nos conviene. En lo que no nos conviene, nos quedamos, fin. Y así es simple. Nosotros como país soberano elegimos qué tomamos y qué no tomamos. De ahí está la gran clave. Por eso Trump, inteligentemente, no será santo mi devoción, pero muy inteligentemente, se sale del Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de París pone límites al desarrollo de carácter industrial por la cantidad de CO2 que se bota. Y si él quería impulsar la industrialización dentro de Estados Unidos, tenía que salir de los acuerdos de París para poder hacerlo. Por ende, lo hace lo que le conviene. Y el resto de cosas no pesca, porque hay que ser pragmático. Y es una cuestión, dejar de lado los dogmas. Y eso ahí está el grave problema de la población, sobre todo de la gente de derecha que tiende a salir desde la guata, igual que el progre, está en el otro lado. El progre ve algo que no le gusta, tú hablaste contra los asesinos de Emilio, que eran dos LGTB, tú soy un nazi, inmediatamente. Y por el otro lado tú dices, mira, sabes que el Estado soberano tiene que tener cierto poder para mantener la cohesión del Estado nacional, como decía Mario Góngora en el ensayo sobre la noción del Estado en Chile, y te van a decir inmediatamente que eres un comunista. No, hay que volver a lo pragmático, a lo práctico. Y eso práctico es nacionalismo puro y duro. La lógica aplicada y la necesidad de aplicar el contexto, porque seguimos a Heidegger, no un dogma. Así que yo creo que ahí está la gran clave. Perfecto. Pedro, tu opinión sobre la pena de muerte, considerando el caso del niño de 12 años.
¿Cuál es tu opinión sobre eso? A ver, es bien personal la cuestión, pero para mí la postura siempre ha sido clara. Nosotros hemos sido defensores siempre de la pena de muerte. Siempre. Entiéndase desde el asesinato de Sophie, nunca se olviden de Sophie, nunca se olviden de Ámbar. Las primeras niñitas que fueron asesinadas por sus padrastros, por sus familiares, siempre hemos defendido que esa gente no debe ser parte del Estado-Nación, porque ellos han hecho un delito contra el pueblo completo. Cuando digo pueblo lo digo en su sentido amplio, no en el sentido marxista. Y deben ser condenados con la pena más extrema. La pena más extrema es la pena de muerte. Actualmente, a partir del año 2001, en el gobierno de don Robardo Lagos, él cambia esta figura y la transforma en el presidio perpetuo calificado. ¿Qué es el presidio perpetuo calificado? Es que la gente tenga este hechor del delito, como dirían en derecho penal, tenga que quedar encarcelado durante 40 años sin beneficios de ninguna clase. Pero recordemos que el máximo que pueden estar es 40 años. Es decir, estos cabros tenían 18, saque la cuenta, 28, 38, 48, a los 58 años este señor estaría fuera. Y les puedo asegurar que con todos los perdonazos que sean con el tiempo estaría fuera antes. Von List, autor de la teoría de la pena alemán, decía, el objetivo de la pena no se trata de disuadir, se trata de tres cosas distintas. Disuadir solamente a aquellos que nunca han cometido delitos. Aquel como tú y yo que no hemos cometido delito, nos disuade la pena. Aquel que no es un delincuente habitual, lo corrige. Y al que es un delincuente de carácter irreparable, lo anula. En este caso, la única forma de anularlo, más barato, más rápido y ejemplificador para los otros dos casos anteriores, es la pena de muerte. Así de sencillo. Así que sí, que vuelva la pena de muerte. Ahí se vuelve complejo en quién lo ejecuta, ¿no? Así es. Pedófilo muerto, problema resuelto. Totalmente de acuerdo. Alguien está preguntando por Nayib Bukele. Así, ya, ¿ves? Ya, que a mí se me fue. ¿Qué te pregunto? Aquí está. ¿Qué opinas del estilo de gobierno de Nayib Bukele? ¿Qué opinas, Pedro? A ver, todavía falta que ahí corra agua bajo el río, pero ha hecho algo que a mí me parece maravilloso. Un presidencialismo real. Este caballero ha dejado fuera de lugar a todos los parlamentarios que querían sacarlo y ha puesto en su lugar a las instituciones de carácter internacional. La verdad creo que es un ejemplo a seguir en muchas cosas, no en todo obviamente, porque hay un contexto, un desarrollo histórico, todo lo que ustedes quieran, pero creo que esa es la forma. Esa es la forma correcta de poder gobernar en esta situación tan agitada. Axel Kaiser hace un año atrás, más o menos un año y medio, hizo un video sobre el iliberalismo. Por favor, les pido que busquen el canal de Axel Kaiser y vean ese video sobre el iliberalismo. Y él dice que en unos años más van a gobernar el mundo. Y tú no puedes enfrentar el mundo, entiendas estos gobiernos iliberales como el de China, el de Rusia y otros gobiernos iguales, si no es con una figura fuerte que sea capaz de enfrentarla. Y lo que hace Bukele es justamente eso, transformarse en esa figura que le dice, alto, hasta aquí no va. Hasta acá ustedes pueden influir dentro de mi nación y aquí en adelante, incluso ustedes, senadores y diputados, fronda aristocrática de allá del hemisferio norte o del Caribe, tampoco me van a dirigir. Y esa es la forma correcta. Y creo que va por buen camino. Yo no sé cómo termine. Puede que termine con los pies para adelante, porque los que se atreven a estas cosas terminan con los pies para adelante, o eventualmente siendo un referente de carácter histórico. Todavía queda por madurar, pero yo creo que va por muy buen camino. Gracias, Pedro. Y mira, y ahora sí para cerrar, pero te voy a llevar como casi al principio un poco. Si tuvieras que patrocinar a Dr. Phil o a José Tomás, Jocelyn Holt, ¿no? José Tomás. No hay que patrocinarlo. Yo ojalá me gustaría patrocinar los dos, porque no le hace daño a nadie, un patrocinio no, para mí no es la gran cosa, no se puede, solamente se puede patrocinar a uno. La verdad tendría que hablar con ellos antes. ¿Por qué tendría que hablar con ellos antes? Porque con Cristian Contreras creo que hemos desarrollado una amistad relativamente interesante, pero no me gusta el estilo que tiene, personalmente. ¿Por qué no me gusta el estilo? Porque creo que ese estilo tipo guía espiritual no es para estos tiempos. No se requiere ese liderazgo espiritual. En cambio, ahí Thomas Jocelyn Holt, con todos los reparos que puedo tener, tiene la gracia de que es un político que sabe, es una serpiente. Por favor, échenle una mirada al debate que tengo con él. El gallo, yo puedo tener mucho más argumentos,
pero el gallo serpentea no respondió a una sola pregunta. Y justamente, aunque suene muy raro, para poder darle un poquito de estabilidad al barco que se hunde, se requeriría algo por el estilo. Obviamente no es lo que me gusta, yo quiero nacionalismo popular al poder, pero si me dan a elegir entre esos males, tendría que elegir ahí a Tomás José Hall. Por lo menos hoy día. Si hablara con Cristian Contreras y me dijera otra cosa, obviamente podría cambiarlo. Por favor, no lo tomen como una cuestión así como final. Perfecto. Oye, ¿tu opinión de Sichel cuál es? ¿Qué está preguntando Sebastián? Pucha, Sichel es inexistente. ¿Por qué inexistente? Porque el gallo ni siquiera tiene representa una figura política. Hoy día, no sé, creo que es un personaje que está además, un adorno en todo este circo, nomás. Ni siquiera tengo una opinión formada. Perfecto. Ahora sí, Pedro, nos despedimos. Me están mandando, mientras tanto, al oculista. ¿Sabes qué? Tengo anteojos, los tengo. El problema es que no sé dónde los tengo nunca. Mira, aquí Oscar hace un comentario interesante. Dice, Sichel tapado en la fronda plutocrática. Sí, es verdad. A ver, lo que dice Oscar respecto a la fronda plutocrática es que este aristocrático, Aristo, es el mejor. Aristocracia, el mejor para los mejores. Pero hoy en día esa aristocracia no se cumple. Esta es la fonda de la plutocracia. El mercader, que no produce nada, que no es capitalista, sino que simplemente compra un termo en China, va y lo vende aquí, ojalá lo más caro posible, es un mercader, es la que financia a todos estos políticos, y Sichel es de esa escuela, efectivamente, es así. Por eso para mí no existe ese caballero. Existió en algún momento en Chile, sobre todo cuando estaban los ingleses en Chile. Ahí, para los que no les gusta el profesor Salazar, lo dice él, era donde hubo capitalismo real, que era un capitalismo que podría haberse formado y forjado de mejor manera, en el cual que hacían aquí trenes, se hacían líneas férreas, se habían acereras gigantescas. De hecho, si usted está ahí donde estaba esta universidad, la Arcis, ahí estaban las fábricas de trenes, ahí se hacían trenes chilenos. Y esta gente sí era capitalista, pero estos otros personajes, digamos, no son otra cosa que mercaderes, entiéndase, gallo, que se van a vender. O sea, es un vendedor venido más. Y eso hace muy peligroso un país. No quiero menospreciar ninguna oficio ni profesión, pero cuando tú pones a alguien que no le corresponde en un puesto de poder, puedes transformar esto en una locura, que es lo que tenemos hoy en día. Si pones a un carnicero a tomar decisiones que no tienen que ver con la carne, por buen carnicero que sea, puede destruirte una institución. Y eso es lo que pasa hoy en día. Así que hay que tratar de alejar a todos los mercaderes de la política. El gran problema de nuestra política nacional es que no se hace política. No hay política. Simplemente se baila al ritmo de la fronda plutocrática. Así es. Y mira, está haciendo justo... Los gerentes de mall nos gobiernan hoy, dice Javier. Totalmente. De hecho, lo que hacen es el ingeniero comercial el que nos gobierna. El ingeniero comercial. Y no se han dado cuenta. Mucha gente de derecha a mí me da pena porque alega cosas como lo que pasa es que libre emprendimiento, a protección de la propiedad privada. Pucha, ¿cómo les explico que a nivel mundial es prácticamente imposible hacerse rico, más en Chile? El 95% de las fortunas mundiales viene desde la herencia, solamente el 5% viene desde el esfuerzo propio. Y cuando ni siquiera se te apoya de manera estatal para poder obtener esa riqueza, probablemente las cifras aquí en Chile sean astronómicas. Aquí no existe el hombre que se forjó a sí mismo, porque no se puede, porque de hecho hay mucha gente que me dice, no, lo que pasa es que el Estado mata a la pequeña y la mediana empresa. No es el Estado debiese fomentar la pequeña y mediana empresa. Curiosamente, el que destruye y la ataca es la Constitución del 80, aunque ustedes no lo crean, porque al evitar en el artículo 19, número 21, que el IVA no se pueda dividir de acuerdo a secciones, a fragmentos y otras cosas por el estilo, que es se me fue el nombre, pero es la no división de los tributos, no permite que, por ejemplo, a un emprendedor se le cobre un 5% de impuestos y al otro, al gran empresario, un 19%. Es para todos por parejo. Y al mismo tiempo, al existir un rol subsidiario del Estado, no permite que existan áreas de la economía en las cuales el Estado te permita poder emprender. Entonces, todo ese proceso que la gente de derecha tiene tan ideologizado, tan metido en la cabeza, al estilo del Estados Unidos que quiere hacerse a sí mismo, del viejo este y otras cosas por el estilo, no se puede traspasar a la realidad nacional. No hay viabilidad, partiendo porque estos gallos en Gringolandia tenían un terreno que era un continente completo.
tienen otra mentalidad, tienen otro tamaño. Imagínense que cuando tú ideas un edificio, por ejemplo, es distinto dependiendo al lugar y a la etnia en la cual tú estés desarrollando ese edificio. Porque si tú lo desarrollas para un pueblo que mide 1,70 m, no es lo mismo que un pueblo que mide 1,90 m. Puede que suene una estupidez y ustedes crean que eso no influye, pero sí influye, porque tienes que subirle 10 centímetros cada piso. Y si tú tienes que subir 10 centímetros cada piso, cuando tienes un edificio de 50 pisos, ya no son 10 centímetros, son un montón de metros. Entonces, toda esa figura que se ha terminado abandonando a la población y pasando el Estado a ser un simple protector de estos poderes económicos. Y ahí está la confusión entre esta derecha tan liberal, tan ideologizada, que a mí me da mucha pena. De hecho, yo les diría que a mí hay dos grupos que personalmente, bueno, ya no atacan al movimiento, pero con motivo extraño, pero personalmente más me atacan, son los gallos más libertarios y los más progres. Y los argumentos son iguales. Los argumentos son muy similares. El progre te dice, quiero mi libertad individual a toda costa. LGTB, mi cuerpo, mi decisión, tú quieres decidir sobre mí. ¿Y qué te dice un libertario? Mi plata, mi decisión, quieres decidir sobre mí, es lo mismo, pero en el otro ámbito. Entonces, justamente eso es porque no hay proyecto de carácter colectivo nacional. Y le hago un llamado a la gente derecha que tenga un poquito más de transparencia ideológica y sea capaz de decir, ¿sabes qué? Yo no soy un patriota. Yo no soy un nacionalista, nunca lo he sido. Y la verdad, soy un librecambista. Y creo en el libre mercado y me lo creo a ultranza. Y saben que además me voy a Estados Unidos y me voy a Inglaterra porque me importa un coco el país. Y sea sincero, pero no confunda a la población. Porque patria, la banderita que tengo aquí atrás, representa a la nación completa. A usted, al que le gusta y al que no le gusta. Al vecino que le cae mal y al que le cae bien. A sus amores y a sus desamores. La patria lo representa todo. Entonces no puedes elegir quién te gusta y no de la nación. Por tanto, debes propender al bienestar comunitario, no colectivo, comunitario. Así que creo que ese gran llamado que le voy a hacer aquí a la gente que está aquí en el chat. Perfecto, sí. Bueno, porque justo además esta semana se escuchó mucho por lo menos en Twitter se movía mucho el me voy de Chile, o saco mi plata de Chile. Fue como también estuvo bastante permanente ese tipo de comentarios. Así que me parece muy acertado de tu parte hacer un llamado también a eso. Oye, José, aquí quiero hacer un comentario. Dice, jura que Chile tienen identidad. Pregúntale al ariqueño si se siente identificado con un de Puerto Natales. Chile tiene una identidad propia. Que la identidad no sea igualitaria es otra cosa. Por darte un ejemplo, en tu familia, tú debes tener un hermano, un primo, lo que sea. Ellos no tienen por qué aceptar a la familia de la misma forma que tú, pero son parte de esa familia dentro de sus propias diversidades. No se requiere que todos sean idénticos ni iguales. Lo que se requiere es que esta diversidad tenga objetivo común. Y eso, según Mario Góngora, si usted no está de acuerdo con Mario Góngora, lo invito a que escriba un ensayo mejor, cosa difícil, es el encargado del Estado de darle esa fisonomía de unidad histórica. Y es lo que justamente por lo que tenemos que propender hoy en día. Así que no se hagan esa caricatura de la igualdad de los seres humanos. No se trata de igualdad, se trata de objetivo común. Y eso es lo que debemos propender. Perfecto. 1.000.000 de gracias ahora sí, Pedro. Muchísimas gracias. Lo que quiera. Un gusto, como siempre, conversar contigo y espero que estemos conversando muy pronto. Ya no falta nada para las elecciones y si es posible, cuando pasen, espero que podamos estar de nuevo aquí. Sí, claro, no hay problema, cuando quieran. Sí, aquí estamos para poder conversar, leer y todo el tema. Pronto voy a abrir un canal de Twitch y voy a imitar, estaba pensando en el formato de Oscar, de hacer los estudios que se hacen en público. Porque finalmente para que la gente entienda de dónde vienen las cavilaciones. Y creo que lo voy a hacer. Y voy a aprovechar de jugar también Warzone con el resto de la gente que está ahí en el chat. Así que te agradezco, José. Voy a ver qué se trata ese Twitch. Te va a gustar esa. Y de hecho, ¿sabéis qué? A Oscar también le va a gustar. Échale una mira a Twitch y va a ser una buena, es una buena herramienta. Lo vamos a hacer. Le voy a decir a todos que vean, yo lo voy a hacer. 1.000.000 de gracias, Pedro. Gracias a ti. Gracias a ti, Gretchen. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Y nos vemos mañana, los que ya saben, en FNM, a las 12. Cariño.